que pues ya están en el mercado. Bueno, ya para definir el concepto de depresión, este es un concepto muy generalista, no es un concepto del DSM-5, pero para tener una idea, en efecto de la clase, hay que definir la depresión como un fenómeno que está caracterizado por una tristeza, una preocupación, por una actividad pesimista, menos interés en la actividad, y es como la lentitud de las funciones tanto psíquicas. También tiene afectación de lo que viene siendo el sueño, o sea, generación de insomnio, polisomnia, puede también aumentarlo, o pérdida o incremento notable del peso en cuanto a lo que se denominaría como depresión. También tiene alteración en el deseo sexual, o sea, disminución de la libido, y conduce siempre a un contexto de idea suicida. O sea, la depresión siempre está asociado a lo que es el concepto de idea suicida. En algunos casos, pues aquí de definir la depresión puede estar asociado a enfermedades de bases, clásicamente como el hipotiroidismo, la enfermedad de Parkinson también y otro tipo de cuadros asociados. También enfermedades como de tipo crónica, como el cáncer, la diabetes, también están asociados a lo que viene siendo el fenómeno de depresión. Bajo esta situación, depresión es un signo y a su vez, debo decir, perdón, es un síntoma que es transversal a múltiples enfermedades y que tiene una base genética también asociado a una serie de enfermedades como componentes, por ejemplo, por así decirlo, hipertiroidismo o otra serie de enfermedades, de trastornos de base génica que le da pues ese fenómeno. Entonces, a lo que venimos, vamos. Lo que ya es denominado ansiedad generalizada, anteriormente conocido como el trastorno asociado al trastorno obsesivo compulsivo, lo que es el TOC, y la crisis del pánico y el estrés postraumático, son trastornos que están asociados al fenómeno de la dificultad de sentirse en condición de ser perseguido o sentirse en sensación de estar siempre escuchado o siempre visto. O sea, eso es lo que se conoce como el trastorno de ansiedad generalizado, en donde caben todo esto, lo que acaba de mencionarle, el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, el TOC, la crisis de pánico y el estrés postraumático, que es dado por una secuela, una condición secular a un evento traumático, llámese usted un secuestro, llámese usted exposición a un accidente automovilístico severo o cualquier secuela que afecte el componente psíquico de la persona. Bueno, de manera histórica, los antidepresivos los clasificaron inicialmente por generaciones. Los de primera generación, donde están los inhibidores de monoaminoxidasa, ya he caído en desuso por sus múltiples efectos adversos, los antidepresivos tricíclicos, que todavía se mantienen, y los de segunda generación, lo que le estaba hablando, los recaptadores de serotonina, donde están los recaptadores de serotonina y los recaptadores de norepinefrina, que son los que están mucho más actuales y en utilización. Ya que hemos visto este slide anteriormente, es conocido por nosotros, donde hay un segmento presináptico y un segmento postsináptico, si antes lo hemos visto. Aquí pues hay que hablar que hay una síntesis de norepinefrina y que esta síntesis de norepinefrina es la que va a ser liberada y para mantenerse en la hendidura sináptica, para tener pues en su condición a sus receptores o heteroreceptores a hacer generación de los mecanismos efectores. Entonces, esta síntesis puede ser afectada por los autorreceptores de tipo serotoninérgico. Por ejemplo, aquí tenemos el 5-HT y también por otros receptores como el tipo adrenérgico, tipo alfa 2. Entonces, este es un autorreceptor alfa 2 y aquí está un receptor 5-HT1, que es un receptor serotoninérgico que es propio también de condicionamiento para la síntesis de la norepinefrina. Bueno, entonces hay dos vías básicamente para definirlo, la vía de la neurona noradrenérgica y la teoría de la vía de la neurona serotoninérgica. ¿Sí se está escuchando el audio? ¿Aló? Sí, señor, estamos escuchando. Ok. Bueno, entonces sigo comentando, pues sigo haciendo el comentario. Pues fácilmente de explicarlo, muchachos, miren, entiendan. Estas son teorías biológicas que solamente tratan de explicarlo de la enfermedad mental desde un concepto farmacocéntrico.
no es la totalidad de la salud mental. La salud mental es mucho más compleja de este simple slide que estamos viendo. Entonces, pero para entender los mecanismos de acción, la visión mecanicista del fármaco, que es lo que nosotros prescribimos, nosotros debemos entender que hay neuronas específicas en síntesis de noradrenalina y en síntesis de serotonina. ¿Qué intentamos? Que no se nos disminuya la cantidad de norepinefrina ni de serotonina a nivel de la hendidura. Eso es lo que intentamos. Evitar que se disminuya. ¿Cómo? Bueno, básicamente evitando primero la recaptación. Esto que ven aquí, NEC, esto es un recaptador de norepinefrina. Esto que usted aquí, SER, es un recaptador de ¿qué? De serotonina. ¿Qué evitamos? O sea, poniendo moléculas que traten de inhibir esta recaptación. O sea, que se trate de retomar otra vez el neurotransmisor e internalizarlo. O sea, mantenerlo en la hendidura sináptica para así tener mayor condición efectora. Este es de la serotonina, recuerden que es de la vía del triptófano, y la noradrenalina es de la vía de la tiroxina. Entonces, acá tendría que explicarle también que esta es mediada acá por un autorreceptor de la serotonina. Vean aquí, 5-HT1, para que sea más claro. Las monoaminoxidasas son enzimas que son en las dos vías degradantes. Son degradantes o son condiciones de enzimas para disminuir la condición. Lo que intentaban los inhibidores de monoaminoxidasa era inhibir este concepto enzimático para mantener más vesículas, para tener mayor vesículas a nivel de condición presináptica. ¿Sí se está escuchando? ¿Aló? Sí, se está escuchando claramente. Claramente, bueno, perfecto. Miren, entonces bajo ese concepto, entendiendo este mecanismo es donde están actuando todos los fármacos. El blanco o el target molecular es aquí, a nivel de lo que vienen siendo los recaptadores. Anteriormente eran en el concepto enzimático, que ya cayó en desuso, pero los antidepresivos tricíclicos, que son todavía primitivos, por así decirlo, actúan sobre los receptores alfa 2. Si receptores sobre los receptores alfa 2, ¿qué van a hacer? Van a hacer estimulación de la liberación de norepinefrina. Bueno, pasemos al siguiente slide para poder darnos más comprensión. Bueno, ya benzodiazepina lo habíamos dado anteriormente. Su receptor específico es GABAérgico. El receptor que tenía dos tipos de receptores, GABA A, GABA B y GABA C. Pero en condición de farmacología, de mayor utilidad, el GABA A. Pero bueno, eso lo veremos ahora más adelante. Esto ya lo habíamos dado. Vamos a saltar un poco benzodiazepina, que la habíamos visto anteriormente, ya lo habíamos visto. Bueno, aquí seguimos, pues. Aquí seguimos, y fíjense que aquí siguen los antidepresivos tricíclicos, conocidos por ustedes, de pronto los han escuchado: amitriptilina, clomipramina, doxepina, imipramina, trimipramina. Todos estos que terminan así son tricíclicos por su estructura farmacológica, su estructura química, perdón. Y todos están basados en el concepto de la teoría de las minas biógenas, o sea que actúan como mediador de la norepinefrina y de la serotonina. Tienen un efecto sedante, por eso algunos médicos lo pueden dar como un efecto sedante. No estoy de acuerdo en la farmacoterapia porque no es la principal acción. Pues tienen algún efecto sedante, sí. Tienen un efecto hipotensor porque se lo había mencionado anteriormente, los antidepresivos tricíclicos tienen un efecto alfa 2 y ese efecto alfa 2 le hace efecto hipotensor. Recuerden el ejemplo clonidina, que también es un alfa 2 agonista, o sea que tiene un efecto alfa 2 y por ese efecto alfa 2 puede pronunciarse como un hipotensor, o puede potenciar el efecto hipotensor de cualquier antihipertensivo. Efecto anticolinérgico, también tiene efecto anticolinérgico, o sea que presenta sequedad de mucosa, puede ser generación de taquicardia, porque también tiene un efecto a nivel muscarínico. Tiene alteración en los efectos sexuales porque tiene algunas condiciones también sobre la dopamina. Y efecto cardíaco por su mismo efecto anticolinérgico, por ya lo he mencionado, como también antimuscarínico y su efecto alfa 2. Entonces, la amitriptilina, la imipramina, la comipramina, son
antidepresivos de primera línea también para lo que es el dolor neuropático. También se tienen que meter en el dolor neuropático, recordarlo como una analgesia del dolor neuropático, aparte del fenómeno como un antidepresivo de primera línea y que puede ser mediado por médico general. O sea, sí se puede usar para los médicos generales. ¿Se está escuchando, jóvenes? ¿Aló? Sí, estamos escuchando bien. Pero claro, sí se está escuchando claro. Sí, señor. Ok, perfecto. Ya hablando de otros antidepresivos tricíclicos, ya de segunda generación, ya le hablamos de esto de tercero, de segunda generación, donde está amlodipina, maprotriptilina, nortriptilina y protriptilina. Estos tienen una condición también mediadora, pero más sobre norepinefrina, menos serotoninérgica. O sea que tienen menos inducción de la serotonina y menos condición de lo que yo les mencionaba siempre en clase, o sea, tiene menos integración a otra serie de receptores. Pero igual todo está mediado en los mismos efectos. ¿Dónde mediaría la diferenciación de ellos? Bueno, entre uno se podría decir que los de tercera generación a los de segunda generación, la diferencia sería pues, en las condiciones de los efectos proconvulsivantes, exceptuando maprotriptilina. Pero también el efecto sedante también tiene alguna diferenciación. O sea que los de tercera generación, los tricíclicos de tercera generación, tienen un efecto de condición más sedante y un efecto mayor hipotensor. O sea, fíjense en esto. Entonces, en un paciente anciano que tenga antihipertensivos de base y usted, aparte de eso, le vaya a agregar amitriptilina, lo puede condicionar a que le produzca más sedación, lo hipotense y le potencie su efecto anticolinérgico, produciendo pues un efecto adverso por interacción farmacológica. Entonces, recomendación, antidepresivos tricíclicos solamente se recomendaría por usos cortos, no prolongados en pacientes, y si ya ve que la depresión no es sujeta y no da modulación, elevar al servicio de psiquiatría. Estos ya son los recaptadores de serotonina, donde está el principal exponente, fluoxetina, que sigue siendo utilizado, sertralina también es otro que está indicado, y los otros como citalopram, escitalopram, que también todavía se siguen usando en el mercado. Venlafaxina todavía está en el mercado, paroxetina también está en el mercado. Todos estos son serotoninérgicos, o sea, tratan de evitar la recaptación de serotonina y mantener la situación. Diferencia con los anteriores. Bueno, si usted se fija en el cuadro, tienen menos efectos convulsivantes, no tienen un efecto sedante, no tiene un efecto hipotensor, no tiene un efecto anticolinérgico y no tiene un efecto, o sea, tiene un efecto en el aumento de peso, no lo tiene presente, ni en la condición cardíaca. O sea, tiene menos efectos mediadores que los antidepresivos tricíclicos, pero no signifique que es un fármaco inocuo y que no pueda conducir a producir un efecto de toxicidad. Porque los serotoninérgicos producen un síndrome llamado síndrome serotoninérgico, cuando se asocia con otro fármaco y provocan el aumento de serotonina a nivel de la hendidura sináptica. ¿Se escucha? ¿Aló, se escucha? Sí, sí se escucha, doctor. Okay. Yo siempre le voy a estar preguntando, porque así esta clase me parece totalmente, yo tengo que ver a la gente. Tranquilo, que si de pronto se llega a escuchar mal, algo así yo le aviso. Ajá, tengo que ver a la gente, no sé si llegaron toda clase, así no los puedo martirizar. Esto me parece triste. Bueno. Aquí está Carlos, por si le quiere preguntar, pero bueno. Ah, listo. No, se me escapó en la clase pasada, dígale que tiene un 0. Listo, yo le digo. Bueno, pues vamos para adelante, muchachos. Lo que sí quiero que quede claro, compañeros, miren, vean, como médico, cuando vayan a utilizar antidepresivos tricíclicos, tengan cuidado de hacer combinaciones con otros medicamentos porque les puede generar múltiples efectos adversos, sobre todo en los pacientes geriátricos. Por lo menos les puede inducir riesgo de caída. Si usted le pone verapamilo, que no estoy de acuerdo tampoco en ese uso, o otro medicamento, vamos a poner losartán, un antihipertensivo de inhibidor de la ECA, y le agrega un antidepresivo tipo tricíclico, le va a hacer más condición hipotensora. ¿Qué lo va a juzgar ustedes? A que ese paciente le llegue con bajas presiones y usted inclusive lo va a encontrar con datos de choque y es un choque farmacológico. Y usted se puede ir por otra área, pensando en un choque séptico, en un choque distributivo o hipovolémico.